Bien, iniciamos con este valle estampa de la pirámide gigantesca de Calakmul, en la reserva del mismo nombre. Una doble pirámide, por cierto. Me complace estar en este club, ahora hermanado con el I-Club, un Uniclub del distrito 4170. Bien, dicho esto, ya se hizo mi presentación, por lo tanto, pues continúo adelante. El tema original es el de las 7 edades del hombre. Podríamos decir que más bien es una pasada de revista de las transiciones de líder, puesto que los líderes, de una forma u otra, pasamos o pasan por muchas transiciones en sus carreras. Y cada transición pues trae nuevas crisis y nuevos desafíos. Uno de estos, muy importante, puede ser tomar el control de una organización dañada. Se da en muchos casos. A mí me ha tocado vivir varias de estas situaciones, de tomar organizaciones o grupos dañados y reordenarlos. Nos hemos encontrado también con situaciones muy críticas de tener que despedir a alguien, algo inevitable cuando somos dirigentes, pero lo más agradable me parece es cuando pasamos la estafeta a la siguiente generación. Claro, también hay casos donde aparecen los iluminados, los que dicen que si no está roto, rómpelo para que puedas funcionar, y también los supuestos salvadores del mundo. En esas transiciones de líder, los momentos pueden ser amenazantes, también pueden ser predecibles, algunos no tanto, y por lo tanto es bueno saber qué esperar de las situaciones que se avecinan y de esta manera emerger más fuertes que antes. Quiero hacer mención aquí de un personaje, se llama David Fishman, es contemporáneo. De hecho, esta frase, el liderazgo no es un destino, sino un viaje, aparece en la página 38 como cita, no mencionan al autor, en el libro de Frank Devlin. Recordarán este libro. Y estoy seguro que todos ustedes lo han leído. Y si no lo han hecho, pues es el momento de hacerlo. Y si ya lo han hecho, también vale la pena decir que vale la pena releerlo, porque allí hay el impacto de por lo menos 50 líderes que dejaron huella en Frank Devlin y que los incorporó en su libro. David dice que en este viaje es necesario tener la visión. Y esto empieza cuando puedes ver la diferencia entre dónde quieres estar y dónde estás realmente. Con eso se establece la brecha, se establece el gap, como llaman los americanos, y de esta manera se puede trabajar en consecuencia. Así que la visión en el aspecto de líder es sumamente importante, y esto lo reafirma David Fishman en su obra. Tiene un libro también muy importante que se llama El secreto de las 7 semillas. Es un libro de un tránsito hacia el liderazgo muy importante. Lo pueden conseguir en versión resumida, en PDF, y realmente es una maravilla leerlo. Por otro lado, también Frank Devlin, en conversaciones personales o bien en su libro, él cree mucho y menciona y creía y mencionaba a Warren G. Bennis. ¿Y por qué lo mencionaba? Pues porque Bennis es un pionero de liderazgo. Esta es su etapa de la vida, un respetable académico, consultor organizacional, autor de más de 21 obras en una muy vasta carrera en estos temas. Bien, Frank Devlin lo contempla también en su libro.
¿Y por qué viene a colación Warren Bennis? Bueno, es el padre del liderazgo y por otro lado es un ensayista sensacional, además de académico, en 5 universidades, colaborador de grandes autores en los temas de administración y liderazgo, asesor nada menos que de 4 presidentes americanos muy importantes. Y él escribe un ensayo muy interesante y lo divide en 7 etapas, que son justamente las 7 etapas del líder. Y él lo hace a partir de una obra genial de Shakespeare, que lo iremos develando a través de las siguientes láminas. Y además, no contento con este ensayo que hizo sobre el liderazgo a partir de una obra de Shakespeare, lo editó nada menos que en la Business Harvard Review, nada menos. Y esta obra aparece justamente en esta revista y data del 2004. Decía Bennis, me sorprende que cada vez que yo leo a Shakespeare ha aprendido cada vez más, decía en forma de broma Bennis. Y la realidad es que cuando leemos a Shakespeare en cualquiera de sus obras, pues realmente tiene aspectos muy, muy interesantes que hablan precisamente de liderazgo. Shakespeare decía que la vida de un líder tiene 7 edades. Y él de alguna manera la resume en una gran obra de tipo pastoril que se llama Como gustéis. Tal vez valga la pena que la retomemos, donde aparecen pues personajes muy, muy interesantes, Roland de Bois, el duque Federico, etcétera. Toda una escena ahí entre los herederos naturales, los impostores, los que van llegando y toda una trama muy al estilo shakespeariano que hace de estos enredos y estas situaciones donde el liderazgo emerge. Parafraseando a Shakespeare, justamente estas etapas se pueden describir en el criterio de Warren Bennis como infantil, colegial, amante, soldado, general, estadista y sabio. Y son precisamente estos estadios donde nos vamos a detener muy brevemente, tomando en cuenta que este es un aspecto cultural, no es aspecto académico, pero que nos va a abrir seguramente la mente, la intención de poder profundizar en muchos de estos elementos. Aquí están las 7 etapas de líder en esta visión de Bennis, basado en la obra de Shakespeare. Es así que cada etapa tiene sus crisis, tiene sus tópicos específicos y vamos a pasar revista brevemente de ellos. Nos encontramos con el primer estadio. Para el hombre joven, o mujer también, que está a punto de convertirse en un líder efectivo, el mundo que tiene por delante como líder es misterioso, pero al mismo tiempo aterrador. Cuando se suben al primer ladrillito, pocos líderes recurren al llanto, pero es claro que muchos quisieran tener el equivalente de una nodriza, alguien que les ayude a resolver problemas y aliviar las transiciones dolorosas. Porque ocurre un fenómeno. Cuando uno de pronto se encuentra al frente de una situación o de un grupo de personas, pues de pronto uno se siente solitario. Y dice, ¿dónde me he metido? ¿O por qué permití que me trajeran aquí? En vez de tener una nodriza, pues obviamente el líder requiere de un mentor. Debería de tener un mentor. Y este concepto pues data desde la mitología griega. Ustedes recordarán, si han leído la Odisea,
justamente cuando Odiseo estaba a punto de ir a la guerra, encomendó a un fiel amigo, ya de cierta edad, que le cuidara sus intereses en Ítaca, la ciudad-estado donde él reinaba, y lo más importante, la educación de su hijo Telémaco. La diosa Atenea, que en ese entonces escuchaba a los mortales en problemas, pues simplemente adopta la apariencia de mentor para acompañar y vigilar y conducir al amado hijo del héroe Odiseo. Por desgracia, en nuestro mundo real, los dioses ya no intervienen y los mentores raramente se evidencian por sí solos. Entonces, la tarea que tiene un líder emergente es la de generar la suficiente habilidad para cortejar, ganar a personas que le vayan moldeando su vida como líder. Omití una frase, sí, mantener, que eso es lo más importante. Porque también ocurre algo muy curioso, lo habrán percibido con amigos o personas que han tenido la oportunidad de ver, que en cuanto se suben al ladrillito, ya saben todo, ya dominan todo, ya son merecedores de halagos y de genuflexiones. Y entonces, ¿qué pasa ahí? El mentor les dice bye. Por eso es importante que el que está en este proceso de crecer en el liderazgo debe de cuidar y mantener a sus mentores, no permitir que se le vayan. Puede parecer extraño que un líder en crecimiento busque mentores aún antes de tener un trabajo. Pero si me permiten, como consejo, sobre todo para los jóvenes, es un buen hábito que hay que desarrollar tempranamente. Así que, pues, hay que empezar a reclutar un equipo que apoye. Y este mensaje, pues, iría, si ustedes lo permiten y lo pueden retransmitir, al gobernador electo y al gobernador propuesto, porque ellos ya deben de estar construyendo sus equipos que los van a apoyar. Y a ustedes, que bien pueden colaborar en estos equipos, pues ir levantando la mano y decir, electo o propuesto, mira, yo podré ayudarte en estos temas porque yo tengo experiencia y creo que en beneficio de Rotary yo podría ser parte fundamental de tu equipo. Brinquemos al líder colegial. La primera experiencia de liderazgo o los primeros pasos en este liderazgo son angustiantes. Esto equiparable a la paternidad, pues no aprende uno para ello, ¿no? No hay escuelas, uno lo va aprendiendo sobre la marcha. Entonces, este elemento para el líder emergente es angustiante. Y hay una cuestión relevante donde muchos sudan, se arrugan y se angustian innecesariamente. El líder tiene que aprender a hacer su trabajo en público, porque está sujeto al escrutinio de cada palabra y cada acto. Esto puede ser muy inquietante para algunos. Es que me están criticando. Es que si repito la misma corbata. Es que si mi mujer. Es que si mis hijos. Pues sí, están en la palestra, están en público y va a ser disecada y criticada cada una de sus intervenciones. Que si se volvió los zapatos, que si trae la corbata bien anudada, todo va a ser sujeto de escrutinio. Y dirán, con mi mujer no se metan, es otra cosa, con mis hijos no se metan, ¿no? Todo va a ser sujeto de escrutinio.
que hice mi banquete de cambio de botones, por poner un ejemplo. Y yo ofrecí 5 tiempos y di 4 y muy pobres. Bueno, pues sí, sí, va a ser criticado porque está en el escenario y está en el foco. Y así es la vida. Y esto es correcto. De la misma manera que los actores en una obra, y más si es una obra de Shakespeare, dirían ustedes, pues van a ser evaluados. Si entran en tiempo, si frasean bien, si están en el papel o no. Bueno, pues es lo mismo con el líder. Si quiere ser líder y quiere estar en público, pues así es. Tiene que estar sujeto a ese escrutinio, puesto que todo será inspeccionado, disecado y juzgado. Y estos primeros actos, pues pondrán a su favor o en contra, muchas veces de manera permanente, irremediablemente. Y esto tiene también efecto en el grupo más cercano. Por lo tanto, es mejor entrar en estas lides de manera discreta, sin grandes aspavientos, porque esto permite al grupo demostrar lo que el grupo tiene y lo que el grupo sabe. Porque nada de que el líder es un personaje omnívoro, ¿no? Depende de su grupo, depende de su equipo y depende de las fortalezas de cada uno de los integrantes. De otra manera, pues se va a encontrar con animadversión. Y de ahí a mostrarse como un dictador en ciernes, donde yo soy el presidente, donde yo soy el gobernador, donde yo soy el director, donde yo soy el jefe, se convierte prácticamente en un dictador. Y cuando ya un dirigente, un directivo toma esas posiciones, pues ya está empezando a mostrar el cobre. Demos vuelta a la hoja y pasemos al amante, el líder amante. Esto es crítico cuando el líder emerge de las propias filas de un grupo de compañeros. De pronto no encuentra a establecer límites y a afinar las relaciones con los antiguos amigotes, por decirlo de alguna manera. Porque pues ya no se puede hablar abiertamente como antes. Antes, cuando no era un líder emergente, pues era un feroz crítico. Ahora que está al frente del grupo, pues tiene que cuidarse de esos elementos. Y entonces sus colegas anteriores, con los que compartía ciertas situaciones y ciertas críticas, pues ya, y ciertas confidencias además, pues ya no son válidas. No es fácil establecer una relación y una cierta distancia. Luego también el líder tiene que asumir un cierto protagonismo, una cierta realidad, una cierta consistencia entre lo que demanda su rol, la situación actual y las situaciones que manejaba anteriormente. Y entonces esto crea una cierta confusión en los más cercanos. Pero además a veces, como los actores, el nuevo líder sobrereacciona y asume una posición que cree que esa es la buena. ¿Lo han visto en la escena real de la vida? Seguramente. ¿Lo han visto en Rotary? Probablemente. Luego, ¿qué pasa también?
El desafío del recién llegado a posiciones de liderazgo es saber en quién escuchar y en quién confiar. Porque todos pretenden darles opiniones y son inundados con buenas ideas y cómo hacer las cosas. Pero ¿saben qué ocurre? Que a veces el más vociferante, el que hace más ruido, es el más carente del grupo. Y lo que pasa es que quiere agarrar posición a través de este líder emergente. Así que una recomendación pues es estar en calma para escuchar a cada uno, pero también para poder evaluar las intenciones que trae cada uno. Alguien en 1513 ya decía que cuando emerge un líder hay dos campos de batalla. Los que están tratando de imponer el nuevo orden y aquellos que están tratando de salvaguardar el viejo orden. Esta obra, El Príncipe, escrita en 1513, escrita por don Nicolás Maquiavelo. Mal interpretado, mal comprendido, pero es una obra importante que todo líder debe de haber leído. Condición sine qua non. ¿Qué hay más sobre el líder amante? Pues si no sabe delegar, va a tener problemas. Muchos líderes van a tener que pedirle a algunos que abandonen la organización. Pero ¿saben qué es lo peor? Que antiguos miembros leales lo abandonen. Eso sí que duele. Y eso sí es crítico. Y cuando un líder en esta etapa de líder amante es abandonado, caray, es para preocupar. Es para preocupar porque no está siendo una estructura adecuada en el seno de su liderazgo. Y los líderes valiosos lo empiezan a abandonar. Situación pasada, no sé. Situación presente, no sé. Situación futura, vamos tomando providencias, porque esto puede suceder. Soldado. El líder soldado en esta visión de Warren Bennis, basado en la obra de Shakespeare. Con el tiempo, como van avanzando los líderes en su desenvolvimiento cotidiano, esto les va generando confianza y convicción. Pero también, como ya no se está tan consciente de lo que se va diciendo, a veces se puede romper la conexión entre líder y seguidores. Porque a veces el líder olvida el impacto que tienen sus palabras. Y entonces se pone a decir nimiedades en público, como si fueran verdades, y válgase la expresión, se empieza a quemar. Por otro lado también, asumen que lo que dicen es la ley, y que lo que dicen tiene que ser escuchado y tiene que ser en ese sentido. Es decir, que en este nivel el líder puede perder un poco la brújula y sentirse algo mareado. Así, mientras sus palabras continúan siendo válidas o siendo huecas, el escrutinio continúa. Y entonces la gente se da bien cuenta cuando el líder se empieza a salir de contexto y se empieza a salir de su rol. Y dicen, empieza a delirar,
No vemos esa consistencia, no hay esa conexión entre lo real y lo que no lo es. Y los seguidores siguen prestando mucha atención. Y cuando el líder se descuida, pues más fuerte es esta acuciosidad de estar atentos a lo que el líder dice o deja de decir. Y así, los seguidores, los colaboradores, no le van a dar ya información apropiada al líder. Razones hay varias. Porque se cree tan insuflado, se cree tan firme, se cree tan seguro de la verdad que no vale la pena decirle las obviedades. Otro aspecto que tienen los líderes en este estadio es que empiezan a tener envidia de sus propios seguidores o colegas. ¿Qué pasa? Tienen que nutrir a sus seguidores. Pero como a veces se pierden, dejan de hacerlo. Y una de las grandes responsabilidades que tiene el líder, por un lado, es la tarea que tiene que realizar, y por otro lado, las personas. Y cuando se olvida de una a otra y no hace la combinación apropiada, es cuando surgen estas condiciones que Bénis pone aquí. El apoyar, el nutrir a las personas, a sus seguidores, es una situación inherente en el líder. Por otro lado, en este estadio, según narra Bénis, el líder empieza a robarse ideas y a no dar créditos. Y eso lo perciben los seguidores. Dicen así, ese es el juego que quieres seguir. Cierro mi boca, no doy ideas y arréglatelas como puedas. Uf. Y entonces el líder dice, es que no me apoyan. Es que fulanito de tal se me volteó. No entra en su cabeza esta autocrítica en este estadio. Luego, cuando se les confronta, le dicen, oye, líder, oye, dirigente, oye, presidente, oye, gobernador, yo noto esto. No, para nada, no, te aseguro que no. Entran en esta situación donde genuinamente se dicen sorprendidos. Tal vez inconscientemente estén tratando de sabotear sus propias situaciones. Resulta más común de lo que parece, déjenme decirles. Así, sus seguidores se le empiezan a ir uno a uno. Y al tiempo, su reputación empieza a verse deteriorada. Por otro lado, hay que reconocerlo, hay líderes en ese estadio que son muy genuinos. Son humanos y por lo tanto en algunos momentos sienten que no logran las cosas y sienten pánico. Y entonces se vuelven ansiosos por recuperar a aquellos mentores, por recuperar colaboradores, por solicitar apoyo y a reconocer con cierta humildad que hay gente que sabe más que ellos. Y entonces se van a la búsqueda de colaboradores talentosos. Si la situación es rescatable, qué bueno, excelente. Pero se puede correr el riesgo que esta conciencia que se toma
sea demasiado tarde. Bien, ¿qué nos dice más Warren Bennis en su ensayo sobre liderazgo en el estadio de general? Y aquí tenemos un claro ejemplo. El general en este estadio, un desafío que tiene es escuchar lo que hay sobre la realidad, sobre la verdad, sobre el entorno, sobre el contexto. Y a veces, como veíamos en un estadio anterior, la gente a veces ya no está dispuesta a decirle. Pero lo que es peor, el ego, la prepotencia, la arrogancia, impiden, como le impidieron a César en su momento, escuchar la realidad. Inclusive su mujer ese mismo día le dijo, oye, hay muchas cuestiones terribles en el ambiente, no vayas al Senado. No, yo soy el Dios y yo voy. ¿Y qué pasó? Pues en las escaleras lo prendieron. Fue así que su arrogancia, en este caso en particular, evitó que, pues, que tuviera conciencia del entorno donde se estaba moviendo. Su ego, que era mucho, pero en ese momento era frágil para las condiciones que se estaban dando, pues no lo hacían razonar con claridad. Según dice el mismo Shakespeare, hubiera pasado al olvido de no haber sido por su gran amigo y colaborador, discípulo y subordinado, Marco Antonio. En un célebre discurso narrado también por Shakespeare en la obra Julio César, frente al cadáver de César, dijo palabras muy elocuentes. Romanos, primer punto. Ciudadanos, al pueblo poco se le llamaba así. Amigos, y empieza a decir todas las debilidades que tenía César. Dijo, pero hay algo que ustedes no saben, el legado que dejó César, Julio César. Pero como ya he hablado bastante, me voy. No, ¿cómo que te vas? Ahí viene la narrativa y el gran discurso de Marco Antonio que le recomiendo leer a través de la obra precisamente Julio César. Luego tenemos otros personajes en este estadio de líder general, donde se tienen que tomar decisiones importantes, situaciones que tienen trascendencia a largo plazo. Y lo que se espera es que los líderes estén bien calificados en este momento y sepan de la relevancia del entorno que están viviendo y actúen en consecuencia. De Gaulle lo hizo para bien. En el caso de nuestro querido Napoleón, las vacilaciones pueden ser desastrosas. También recordemos que cuando Napoleón perdió en Waterloo, no tenía la suficiente confianza de sus generales y pues todo el escenario cambió. Porque ya sus generales más cercanos dudaban de su capacidad, dudaban de su inteligencia y cometieron una bola de equivocaciones. Entonces esto puede ocurrir en este estadio. Y el gran problema de los líderes generales es que, sobre todo en el mundo organizacional, eso está lleno de historias, de líderes que no supieron saber la grandeza de dónde estaban, que no lograron entender el contexto y se desbarrancaron. Y cuando un líder se encuentra en ese estadio, pues será porque no comprende estos entornos VUCA, hoy en día tan de moda en estos aspectos de contexto,
no entiende que la organización puede estar en espacios caóticos, que el propio líder está en una situación de burnout, es decir, está quemado, está saturado, y tal vez lo que le queda simplemente es hacer karoshi, morir por exceso de presión y exceso de trabajo. Ah, triste destino del líder, ¿no? Nos encontramos luego en estos estadios ya superiores del líder estadista, la cestedad, como la menciona acertadamente Warren Bennis, y que queda muy lejos de la situación que irónicamente maneja Shakespeare en la obra como gustéis, donde dice pues que ya los ancianos vuelven a la segunda infancia de manera cómica. No, no es tanto así. Porque el líder estadista es un líder eficiente y está preparando ya a las generaciones de relevo, ya sin esa ambición que se tenía en los inicios de la carrera, donde también alguien alejado de la organización que está en su etapa de jubilación, de pronto recibe ofrecimiento para reintegrarse. Y lo hace de una manera muy efectiva. Y así como en esta película, Pasante de Moda, cuando la oficina requería un líder, pues él estaba dispuesto a entrar al relevo. En el distrito 4170 y en Rotary hay varios ejemplos. Tenemos a José Luis Alatorre, por ejemplo, que entró de emergente en una gubernatura a la muerte de Osner. A Jorge Villanova, que siempre entra al relevo para respaldar fuertemente algún comité. A Alfredo Aguilar Barroso, el queridísimo y maestro que es toda una institución para aspectos de carácter ético y jurídico. Adriana de la Fuente, que tiene muchas virtudes como motivadora en muchos aspectos. En otros distritos hay gente valiosa, está el famoso Barbas, no sé si lo hayan escuchado alguna vez. Paco Creo, que es uno de los dos directores que viven del Rotary en México. Salvador Rizo, que ha dirigido por muchos años el Instituto de Liderazgo Rotario. Salvador Valdés, que lo está manejando hoy en día. Jesús Valdés, que lo está manejando hoy en día. Olga Devlin, en fin, muchos otros que están en este liderazgo estadista para nuestra fortuna en Rotary. En el caso reciente, pues tenemos este brillante jugador que se da en lo deportivo, donde ya quemado y de salida, pues es contratado por un nuevo equipo, respetado, eficiente, y entonces pues conduce a su equipo a ganar un tazón. Pues estas situaciones se dan, existe este liderazgo en la vida real. ¿Qué hablar del nivel sabio, donde Bennis ubica ya personas sobresalientes, donde ya los líderes se convierten en tutores, con un enorme valor tanto para el que funge de tutor como para la gente que lo va siguiendo? Y aquí, pues, qué mejor imagen se puede escoger que Nezahualcóyotl, nuestro querido Nezahualcóyotl. Esta es una de las grandes alegrías que tenemos en el mundo, cuando se puede ser tutor de personas o de una generación. En el mundo empresario, pues, tenemos grandes ejemplos. Quienes han pasado por las filas del IPADE o han pasado por las filas del USEM o de estas organizaciones educativas de alto nivel, pues podrán entender el gran legado que en este terreno hizo don Lorenzo Serviche.
Y quienes han pasado por las filas del TEC de Monterrey, pues recordarán este gran empresario vilmente acribillado, don Eugenio Garzazada, fundador del TEC de Monterrey, o de un ideólogo del empresariado mexicano de hace algunos años, don Juan Sánchez Navarro. Todos ellos fallecidos para nuestra desgracia y que ahora justamente tenemos vacíos en este espacio. Otro líder sabio que se movía entre los geeks y los geezers. Se dice aquí en mi anotación que un geek es una persona que tiene gran fascinación por la informática. Yo soy un geek a mis casi 80 años. Y un geezer es una persona mayor y excéntrica. A ratos sí, a ratos no. Yo sería así. Pero qué bueno poder combinar esta situación. Esta búsqueda que tenemos todos, tanto si somos jóvenes, tanto si somos ya mayores, de desarrollar esta capacidad de adaptación y de poder leer el entorno y poder estar más en esta sintonía que también señalaba Warren Bennis. Y en Rotary pues tenemos grandes ejemplos de líderes sabios. Nuestro querido Doc Canseco, gran tutor de muchas generaciones. El gran desarrollador y promotor de Polio Plus. Y qué decir de nuestro querido amigo y maestro Frank, que escribió 4 o 5 libros y que bueno, siempre que uno tenía oportunidad de cruzar una palabra con él, pues siempre tenía algo que aportar. Y quiero insistir en este tema de Frank habla sobre liderazgo. Es un libro infaltable, porque ahí él menciona la obra de por lo menos 50 grandes líderes que ilustran y le dan sentido al liderazgo. Es un libro que no se puede leer de una manera lineal. Te encuentras un líder, métete a Google. ¿Quién es ese líder? ¿Qué hizo? ¿Qué obra escribió? ¿Puedo echarle una mirada a esa obra? Sí. A ver, ¿qué me llama la atención? Y entonces es un libro que te tardas un mes para leer, porque encuentras tanta profundidad y tantas cuestiones en él que dices, caray, de lo que me había perdido, o de lo que no había sido capaz yo de leer en una primera impresión. Así que recomendación, retomemos este libro de nuestro querido amigo Frank. Estamos cerca del final, un corolario. Shakespeare llamó a la edad final del hombre segundo infantilismo, pero como ya mencionaba, nada más lejano que esto. Esto es un feliz redescubrimiento de la infancia en su mejor momento. Hoy en día esta curiosidad de conocer más, vamos a nuestro buscador en la computadora y le ponemos cómo abrir una ventana en Zoom o cómo compartir pantalla en Zoom. Y tenemos 5 tutoriales de 5, 10 y 20 minutos. Y explicamos uno y si teníamos duda, en un cuarto de hora ya nos volvimos casi expertos. ¡Caray, qué delicia! Y así podemos preguntar de todo. ¿Cómo hacer una buena iluminación cuando voy a dar una plática a través de Zoom? Y le pica uno y en media hora, ya caray, con lo que tengo en casa, con lo que tienes en casa. ¿No necesito invertir dinero? No necesitas invertir dinero. Y obtengo los mismos resultados similares. Ah, caray, en media hora. Uf, qué nuevo juguete nos encontramos. Qué delicia.
Y entonces esto, además de la motivación que nos dan en este maravilloso club, pues esto nos lleva más a despertarnos cada día con una mejor inquietud, decir, ay, qué bueno, gracias a Dios estoy vivo y voy a dedicar unos 40 minutos de mi tiempo para ver qué aprendo. Lo puedo hacer temprano, lo puedo hacer a mediodía, lo puedo hacer en la tarde, pero ya tengo la intención. Entonces nuestra ambición de crecer, nuestra ambición de aprender, le está dando más sentido a nuestra vida. Alguien preguntará, sobre todo los más jóvenes, ¿por qué metemos a Shakespeare en liderazgo? Bueno, una primera razón sería porque Warren Bennis, el pionero y padre del liderazgo, se interesó en este tema. Pues, ¿qué vio Bennis que yo no alcanzo a ver? Y alguien dirá también, algún joven, que todo esto no está muy anticuado, pues estamos hablando del siglo XVII con este señor Shakespeare. Y la siguiente pregunta sería, ¿sería esto aplicable a los tiempos actuales? Como para que yo dedique tiempo a leer a Shakespeare y al señor Bennis, por favor. Bueno, yo no sé. Lo que sí que hay un gran individuo que se llama Juan Carlos Cubeiro, que tiene este libro, Shakespeare y el desarrollo del liderazgo. Este señor trabaja en España, bueno, no solamente en España, en Europa, pero particularmente en España, con los consejos coordinadores de esos países, de empresarios, con la cúpula de las grandes empresas, y se reúnen en los paradores de España, esos viejos castillos y grandes casonas. Ahí se reúne un grupo no mayor de 25 personas, no más. Y le dicen, el tema para noviembre, que ya está a la vuelta de la esquina, vamos a hablar sobre Carlos I. ¿Ok? Esa es la tarea. Okay. Léanlo. Y nos vemos el día 10 de noviembre en el Alcázar de Toledo, invento. Y se reúnen estos 25 empresarios. Y se hacen debates sobre lo que se percibió de la obra de Shakespeare. Y esa es la dinámica. Vean, aplicable en los tiempos actuales. Bien. Yo no sé si todas las obras de Julio César tratan de liderazgo. Lo que sí les puedo decir que 13 de 38 que escribió están con algunos aspectos de liderazgo. Así que si gustan redescubrir el liderazgo a través de Shakespeare y poderlo aplicar en los tiempos actuales, está disponible. Shakespeare decía, el mundo es un gran teatro y los hombres y las mujeres son actores. Les voy a confesar una cosa. Yo estuve algún tiempo entrenando para ser crítico de teatro. Y lo que quería era ser un exigente crítico de teatro. Y soy un exigente crítico en mi club y soy un muy exigente crítico en mi distrito. Porque veo las buenas, mediocres y malas actuaciones de muchos líderes. Es mi deformación probablemente, pero bueno, hace muchos años que yo dejé de comprar espejitos que venden estos supuestos líderes. Amigas, amigos, gracias por su atención. Espero que por lo menos en el aspecto cultural esto sea de su interés y que colaboren en la medida de sus competencias para tener un mejor Rotary.